¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Porque te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Hechos de los Apóstoles, Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios insultas? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. Entonces hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, discutían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Como la discusión era cada vez más fuerte, el comandante, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebataran de en medio de ellos y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al comandante que le traiga mañana ante vosotros, con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el comandante, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al comandante y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El comandante, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, con el pretexto de que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte.
y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el comandante despidió al joven, mandándole que a nadie dijera que le había dado aviso de esto. Llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevaran a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, le libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le vigilaran en el pretorio de Herodes. Vamos viendo algo muy importante mientras vamos terminando el libro de Hechos. Y aquí vamos a darnos cuenta de el corazón que tiene el hombre religioso a los últimos momentos, al final. El hombre que aparentemente defiende una religión, denominación o un sistema, al final ya entra también en corrupción, en chantaje. Y por eso no es bueno levantar una denominación ni una institución. Porque pasando el tiempo, vos te encariñás o te sostenés por la institución y te alejas de la verdad, te alejas de la palabra. Eso es lo que ocurre aquí. Antes del capítulo 23 vimos lo que había ocurrido cuando aquí en el versículo 17 Pablo estaba relatando lo que Dios le había encomendado. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, el capítulo 22, ¿no? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Él, después de haber conocido la verdad, llegando a Jerusalén, recibió una visión de parte de Dios que le decía, parte de Jesús: nadie te va a escuchar aquí, nadie te va a creer. ¿Qué te parece que Dios te empieza a revelar algo, te empieza a revelar un misterio grande y después te dice que nadie te va a creer? ¿Cómo te has sentido? Te acaba de revelar Dios algo impresionante. Entendí algo increíble. Entonces lo primero que voy a querer hacer cuando entendé algo increíble, ¿qué es? Contarle a la gente, ¿no? Hermano, Dios me mostró algo increíble, pero Dios ya le está diciendo, nadie te va a creer, nadie te va a aceptar. No es lo mismo que le pasó al profeta Elías, ¿no? Cuando Dios decía, ¿quién va a ir a anunciar la palabra? Él dijo, yo iré. Y Dios le decía, nadie te va a creer. Todo lo que vos le anuncies va a hacer que ellos te rechacen, te menosprecien. ¿A quién le gustaría que se le diga así? Vas a ir a predicar, pero nadie te va a creer. Van a tener un buen incentivo, un buen ánimo. PJ para predicar, hermano, o parubi, pero más betea, depende de creemos. Al contrario, van a recibir humillación, menosprecio, garrotazo, tal vez pemanota, tal vez puedan morir. Entonces, muy terrible, ¿no? Para aceptar esta misión. Sí, es aceptarla, como decía antes, misión imposible. Pero bueno, Pablo, ¿qué dice acá? Versículo 18.
y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo pensaba, claro que me van a creer si yo era peor que ellos. Yo los perseguía a estos cristianos. Yo les voy a testificar que yo, hermanos, estaba equivocado, yo estaba mal, este camino era el correcto. Yo les voy a decir así y ellos me van a creer. Así le está diciendo Pablo. Pablo pensó que como yo era duro, yo era terrible, yo perseguía a ellos, pero un día cambié, ellos pueden cambiar también. Así Pablo pensaba. Pero Dios ya le dijo, no es así. Versículo 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No escuche tu razón, yo te voy a usar a vos para que predique a los gentiles. O sea, el corazón del apóstol Pablo estaba en compartir este evangelio con los gentiles o con su pueblo. Con su pueblo. Él amaba a su pueblo. Es lógico que nosotros cuando escuchamos la palabra, ¿a quién primero le queremos compartir? A nuestra gente, a nuestro alrededor, a nuestros vecinos. Pero la Biblia dice que muchas veces ellos son los que menos nos van a creer. Así está hablando. Y fíjense que cuando escucharon los judíos, Pablo está relatando cómo fue su conversión. Cuando escucharon ellos la palabra gentiles, ¿qué dijeron? Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando Pablo habló de gentiles, ellos ya no querían escucharle más. Así fue. En ese momento empezó a crearse el alboroto. Y esto es muy importante que entendamos porque de a medida que vamos a ir leyendo los otros textos, vamos a ver cómo empiezan a meter la gente falso testimonio. Como esas personas que se jactan de cumplir la ley o de decir que son servidores de Dios, van a empezar a agregar falso testimonio. Aquí Pablo no estaba creando ningún problema, estaba testificando su conversión, estaba diciendo realmente cómo quería hacer las cosas, pero de repente ocurren ¿cómo se dice? Estos escándalos. Y versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Empezaron entonces a crear problemas, a tirar su ropa, a querer hacerle daño al apóstol Pablo. Entonces el tribuno le sacó de las personas, porque estos van a golpearles, van a hacer algo terrible. Les llevó. Versículo 30, vamos a terminar esta parte 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces este tribuno que hizo, yo quiero saber realmente qué es lo que pasa, porque en ese momento era solamente ahí entre la gente que estaba ahí en Jerusalén, en el templo. Vamos a hacer las cosas como se debe. Voy a traer a los principales representantes de los judíos, de su religión, voy a poner a Pablo y vamos a hacer un juicio como se debe. Así. Bueno, así comienza el capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el concilio sería así como una reunión, como un juicio, ¿no? Y él es como el acusado, y están todas las personas ahí. Les miraba fijamente. ¿Qué le dice? Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo él está presentándose ante ellos? Primero, ustedes son mis hermanos y yo les digo que con toda buena conciencia, mi conciencia está tranquila, así he vivido. ¿Le parece que una persona que ha vivido quebrantando los mandamientos o cometiendo pecado contra la palabra va a poder hablar así? No. Además, si realmente tiene algo
que ha hecho y la gente sabe, ¿cómo va a poder presentarse así ante ellos? Quiere decir que Pablo tiene testigo que es su vida, para decir así. Entonces él estaba presente. Yo tengo la conciencia tranquila. Yo no he quebrantado ningún mandamiento, no he vivido interrumpiendo ninguna de la palabra de Dios, no he hecho nada en contra de la ley de Dios. Cuando él estaba hablando así, ¿qué ocurre? El sumo sacerdote, versículo 2, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Tipo, peteñan de algo así, ¿no? Soldado, péguenle en la boca a ese blasfemo. ¿Por qué? ¿Por qué habrá hecho el sumo sacerdote? ¿Qué representa eso de que cuando él está diciendo, yo con toda buena conciencia estoy viviendo hasta hoy y ¡pah! Peguen en la boca? ¿Qué representa? Que falso, es un mentiroso. Así le está hablando, le está queriendo enseñar, ¿no? Son sinvergüenza. Terrible estas cosas. ¿Y qué hace Pablo cuando le mandan pegar? Este Pablo era terrible. Miren lo que él hace. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. No sé si eso es una ofensa o es un cariño. Pared blanqueada. Si nosotros queremos ver esta palabra en otro texto, acá hay referencia en Mateo y en Lucas, cuando Jesús le decía también sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir sepulcro blanqueado? Por frente se ven todo bien cubierto, bien pintado, pero adentro hay cosa podrida, cosa inmunda, cadáver, son cadáveres. Así le decía Jesús a los escribas y fariseos, ¿no?, en aquel tiempo. Entonces Pablo también está refiriéndose a eso, pero está hablando en un tono fuerte. Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Esto es como lanzar una maldición, ¿o no? ¿Es así o no? A vos también te va a pasar, Dios te va a castigar, algo así, ¿no? Dios te va a echar también esta cosa, eso es duro. Y fíjense que los que estaban ahí, los presentes, notaron que lo que Pablo está haciendo es algo que no es correcto. Por eso le hablan, miren lo que le dicen. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Así le dijeron. ¿Por qué le responden ellos así? Porque ciertamente se equivocó el apóstol Pablo. Entonces acá podemos ver, es un hombre humano. Tiene... y es como que te va a molestar también que vos estás queriendo explicar algo y alguien ¡plá! Viene y te... una cachetada. Pero ¿reconoce o no reconoce su error? Reconoce. Esto es una manera, o sea que para mí, por ejemplo, una cosa tranquilizante de poder hacernos entender que todos nosotros somos débiles. Tenemos muchas veces debilidad. Algunas veces sin darnos cuenta reaccionamos. Pero ¿qué es lo importante? Darse cuenta otra vez. Reconocer que me equivoqué. Reconocer que realmente mi impulso hizo que yo hable así. Hizo que reaccione así. Y vamos a ver que aquí él mismo saca un texto que acaba de quebrantar. Fíjense lo que dice. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y eso está en Éxodo 22, 28. No vas a hablar cosas en contra del que gobierna tu país, de tu gobernante, cosa que es muy común en nuestro alrededor, ¿no? En nuestros tiempos. Maldito presidente, maldito intendente, maldito. Siempre estamos acostumbrados a maldecirle a los gobernantes, ¿no? Sí. Recuerden que el apóstol Pablo mismo había dicho que ellos son puestos por Dios, los que están gobernando. Pero bueno, acá él entiende este punto. Alguno diría, no, pero esta persona está actuando injustamente, está actuando de mala manera. ¿Hay algún texto en el Antiguo Testamento? Y ahora no voy a ir al Antiguo Testamento porque queremos terminar este capítulo, pero vamos a mencionar nomás. Donde alguna cosa, algún hombre de fe le tocó vivir esa misma experiencia con algún gobernante de su pueblo, pero jamás le maldijo. ¿Hay algún ejemplo?
¿Quién? David. Sí, David. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Un hombre conforme al corazón de Dios tenía frente de él a un gobernante corrupto, un gobernante que realmente buscaba su mal para él, pero nunca se atrevió a echar maldición contra él. Aunque le incitaban a algunos, aunque teníamos motivo, pero él decía, no voy a extender mi mano contra el ungido de Dios, del Señor, no voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que David no haría eso? ¿Será que David conocía la Escritura? Claro, si meditaba en ella de día y de noche. Él sabía muy bien. Si él está ahí como rey, es porque Dios le ha puesto ahí como rey. Y si algún día tiene que salir de ese lugar, Dios le tiene que sacar. Y si tiene que pagar por las fechorías que ha hecho, Dios le tiene que hacer rendir cuenta. Vemos también en un relato en el libro de Judas, que aparece que Satanás, que alguna vez fue príncipe allá en el cielo, venía a oponerse, a querer robar el cuerpo de Moisés. Y ahí se le interviene Miguel, ¿no? Pero no le echa ninguna maldición. ¡Maldito Satanás! La ira de Dios caerá sobre ti. No se atrevió a proferir palabra contra él. Solamente dijo, el Señor decidirá lo que va a hacer contigo. Yo no. Entonces vemos que esto viene, es un corazón que viene de Dios. El respetar al que gobierna nuestro pueblo, nuestra nación. Caifás, cuando era sumo sacerdote, él da una profecía, ¿no? Él dice que ustedes no saben nada, a nosotros no nos conviene, que un hombre muera por todo el pueblo, no que todo el pueblo muera por causa de un hombre. Y a la Biblia dice, apóstol Juan dice que esto no lo hablaba por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote en aquella época, estaba profetizando eso. Estaba haciendo entender que Jesús iba a morir por la nación. Quiere decir, aunque era corrupto, aunque tenía todas las fallas, Dios le estaba usando. Si usó una mula, ¿por qué no le puede usar a Caifás? ¿Sí? Dios utiliza también. Cuando Jesús estaba al lado de Poncio Pilato le decía, ¿no sabes que tengo autoridad para matarte o para soltarte? ¿Y qué le dice Jesús? Ninguna autoridad tendría si no te fuera dado de arriba. Hasta el mismo Jesús le estaba haciendo entender, tú tienes ahora autoridad sobre mí, pero porque se te dio. Si no, no tendrías ninguna autoridad. Él reconoce entonces. Porque si Jesús podía lanzar un jame sobre Poncio Pilato, podía hacer algo y destruirle de una vez. Si él tuvo el poder en el pasado, de abrir el mar, de enviar plagas a Egipto, de destruir a 185,000 soldados que iban a atacar Jerusalén, ¿no tendría poder para ahí matarle a Poncio Pilato? ¿Tendría o no? ¿Pero por qué no hacía? Porque estas cosas era plan de Dios, proyecto de Dios. Aquí vamos a darnos cuenta que cada autoridad estaba siendo manejado exactamente por Dios. Aunque parece que eran corruptos estas autoridades, sí, pero Dios estaba controlando. Ahora la oportunidad que les dio a estas autoridades para que vuelvan a Dios y se arrepientan, ya es su culpa de ellos y no aceptaron. Cada autoridad, recuerden, cada autoridad tuvo la oportunidad, tanto Poncio Pilato, Herodes, tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra. Este gobernador Félix también. Pablo dice que cada día iba y le compartía, pero después vamos a ver una parte cuando le empezó a hablar del dominio propio, del juicio eterno, ahí otro día vamos a hablar. El mismo Faraón tuvo la oportunidad, pero endureció su corazón. El mismo Saúl tuvo la oportunidad, pero por su orgullo no recibió la gracia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, otro punto es el que hayan rechazado la gracia de Dios. Y otro punto es que sean utilizados por Dios. Pablo ese punto entiende aquí. Bueno, continuemos. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo.
Entonces Pablo, versículo 6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo. Hoy en día ustedes se van a animar a decir, yo soy fariseo. Fariseo, fariseo. ¿Así se atacan la gente o no? ¿Eres un fariseo? ¿Ser fariseo era lo peor que había? No. Pablo está reconociendo, no es que ustedes creen que él está diciendo falsamente, voy a usar una estrategia, voy a decir, wow, que soy fariseo. No, él está reconociendo ante las personas, soy un fariseo, tengo instrucción farisea y tengo mentalidad de fariseo. Y porque soy un fariseo, les voy a decir lo que creo. Miren lo que dice acá. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Ahí está. Soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Esta era la creencia que tenían los fariseos. Y Pablo está hablando. Entonces, no hay por qué hoy en día condenarle a alguien que era fariseo. Nicodemo era fariseo también. Y él entendió la palabra. Había muchos fariseos que estaban en la reunión ahí en Jerusalén. Solamente tenían unos conceptos erróneos, pero que luego iban solucionando. Entonces vamos a descubrir en la Biblia realmente quiénes eran los enemigos de la palabra de Dios. Verdaderamente. ¿Quiénes eran realmente? Después de que Pablo declara que yo estoy predicando la resurrección de los muertos, entonces esto era algo que la gente debatía en ese tiempo. Yo eso es lo que estoy hablando sobre la resurrección que va a haber en los postreros tiempos. ¿Qué dice acá? Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió, empezó a haber un problema. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué les parece? En aquel tiempo, ¿quién era el grupo o la secta que estaba gobernando la religión judía en Israel? ¿Quién era? Saduceos. Los saduceos eran los descendientes de los macabeos que en su oportunidad tuvieron una guerra con los griegos, conquistaron, recuperaron el país, después, pasando el tiempo, agarraron el poder. Entonces ellos hicieron también un acuerdo con Roma. Ellos hicieron un acuerdo con Roma acerca de cómo gobernar el país. Entonces, bueno, los romanos dijeron, nosotros le vamos a dar a ustedes la posibilidad de que ustedes manejen su religión, manejen... Bueno, los saduceos habían tenido un acuerdo, esto es importante entender, con los romanos para gobernar al país, para gobernar el pueblo. Ese acuerdo tenía. Entonces, ¿qué es lo que los romanos le dijeron? Ustedes mantengan al pueblo tranquilo, controlen, no hagan ningún alboroto, paguen los impuestos y ustedes manejan como a ustedes les parece. Entonces, ¿le gustó esto a los saduceos, no? ¿Y qué hay cuando te dan
la posibilidad de gobernar, de manejar al pueblo. ¿Qué es lo que uno hace generalmente? Tener dinero, tener autoridad, tener privilegios. ¿Puede disfrutar de todas las cosas o no? Entonces empieza la gente a vivir corruptamente. Fíjense en la mayoría de los que tienen acá autoridad, tienen poder o tienen algunos prestigios. ¿Qué normalmente hacen? Empiezan a vivir corruptamente. Entonces cuando aparece alguien que empieza a predicar la verdad, empieza a mostrar la escritura como está escrito, entonces esto no le conviene. La pregunta es, ¿y por qué los fariseos, si en ese tiempo ellos compartían la verdad, tenían la verdad, por qué ellos no hablaban ya de estas cosas? Porque ellos preferían quedarse calladitos. Aunque ellos no estaban de acuerdo con el sistema, pero vamos a callarnos nomás y ahí aparte nosotros vamos a manejar nuestra manera también. No estamos de acuerdo, pero vamos así, calladitos. ¿Me entienden o no? Ese era el punto. Entonces, viene Jesús y ya le va a interrumpir entonces. Cuando empieza a predicar lo que dice la Biblia, ya tanto a los saduceos, tanto a los fariseos, y va a acabar ese privilegio que estaban teniendo ellos. Y esto es lo que ellos no querían que se moleste, que se interrumpa. ¿Me entienden hasta acá, no? La corrupción que había. Entonces podemos ver que el problema era el estilo de vida, quitarle a una religión sus privilegios. Eso era el problema. ¿Qué dice más acá? Versículo 9. Hubo un gran vocerío y levantando los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. En definición, los fariseos están llegando a la conclusión de que Pablo es inocente. Inocente. Dios le habló y punto, sellado, caso final. Entonces, no hay más fariseos que están contra el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué tiene la gente fariseo, fariseo? Ellos acá están decretando eso. Él está de parte de Dios. Y empezó ahí el escándalo. Versículo 10. Habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Quiénes creen ustedes entonces que querrían despedazar a Pablo? Los saduceos. Porque ya que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángel, no creen en espíritu, no creen en nada, ¿en qué creen ellos? En la buena vida, en que hay que vivir, hay que disfrutar. Entonces cuando uno está queriendo sacar eso a ellos, van a crear problemas. Igual en este tiempo a la gente que solamente cree en que tiene que tener dinero, en que tiene que vivir bien, aunque utilice la religión para eso, y vos querés interrumpir eso, sí o sí te va a querer matar, se va a enojar. Si esto sigue así va a arruinar nuestra buena vida. Yo estoy disfrutando de esta vida gracias a estos hombres que creen en estas cosas. Entonces por eso ellos estaban molestos. ¿Entienden? Por eso aquí el tribuno rescata a Pablo. No cuando después vamos a escuchar cuando testifica uno de estos saduceos que va a decir al revés. Que va a decir que nosotros le estábamos interrogando y viene el tribuno a la fuerza y nos saca. No, él le rescata de ellos. ¿Qué dice más aquí? Versículo 11. A la noche siguiente, miren lo que pasa acá. Este versículo vamos a analizar. Se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y yo estaba pensando, después de todo este lío, ¿ves? Que pasó primero allá en Jerusalén, con la gente que le querían, este hombre muera, es como que vos te vas a compartir con tu gente, tener la oportunidad de predicarle a tu gente, pero parece que no dijiste la palabra clave, ¿no? Es como que esta es tu oportunidad, predicarle la palabra de Dios y predicaste y en vez de lograr que la gente tenga esperanza o crea, lograste que se enoje, que te odien. ¿Cómo se quedaría una persona así? Con mucho desánimo. Yo tanto recorrí todo el mundo, todos los países, la gente escuchó grandemente esta palabra, pero en mi ciudad, mi gente no puede creer. Parece que no usé las palabras correctas. Uno luego la reacción que tuvo aquí ante el sumo sacerdote, cuando habló de gentiles allá en Jerusalén, ahí cerca del templo. Entonces como que el ánimo de Pablo cayó. Ahora estaba preso en la cárcel. Él no hizo nada, pero está preso.
está encerrado, sin culpa. Entonces su ánimo cae. ¿Quién le puede levantar ánimo ahí? Jesús únicamente. Y mírenlo cómo le dice. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Para que te digan ten ánimo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está tu estado? Sin ánimo, ¿no? Sin ánimo está. ¿Ustedes creen que el hombre puede animarte mucho más que Jesús? ¿Quién te puede dar realmente ánimo? Jesús. Entonces el hombre normalmente no te va a dar ánimo. Generalmente no te va a dar ánimo. Al principio o en algunos momentos sí. Pero a la hora de la verdad te va a abandonar. Pablo entendía eso. ¿Quién? O sea, nosotros ánimo de quién necesitamos para seguirle. De Jesús. Entonces cuando uno dice, no, la iglesia nadie lo me anima, aunque normalmente nosotros, si tenemos el corazón de Jesús, ¿cuál debe ser nuestro trabajo? Animar a los hermanos, así está escrito, anímense uno a otro. Pero realmente nosotros, ánimo de quién tenemos que buscar? De Jesús. Del que realmente nos salvó, nos rescató. No te preocupes, aunque aquí nadie te cree, aunque fuiste torpe en predicar, aunque erradamente hablaste, aunque no dijiste la palabra correcta, pero igual yo te voy a usar para que me seas testigo en el corazón del mundo en ese tiempo, de la política del mundo, Roma. Ahí vas a llevar este mensaje. A pesar de que así vos pensás que tenés mucho defecto, yo te voy a usar para que testifique allá en Roma esta palabra. Así le está diciendo Dios. Entonces Dios le está dando mucho ánimo para que nosotros continuemos también. A pesar de que la gente va a decir, son unos fracasados, nadie le cree, tu palabra no tiene éxito. Mira, la gente te abandona, cada persona se va a otro lado, cada persona busca su destino. Así, ese es el comentario que vas a escuchar. Pero cuando vos lees la Biblia, cuando vos escuchas la palabra, cuando vos te das cuenta que lo que está predicando es la resurrección de los muertos en el día postrero, en el reino que venidero, entonces Jesús siempre te va a dar ánimo, te va a dar esperanza. Seguí adelante, continúa. Imagínense a Isaías en aquel tiempo, donde todos eran asesinados, en el tiempo de Elías, donde todos los profetas eran muertos. Y él solito continuaba. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron, o sea, se comprometieron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ya, hace rato vimos qué grupo era lo que estaba en contra de la enseñanza de Pablo y qué grupo reconoció que Pablo tenía la verdad. El grupo de los fariseos reconocieron Pablo predica la verdad. Nosotros creemos que Dios habló por él. El grupo de los saduceos, los gobernantes, los que dirigían el pueblo, no, ellos querían despedazarlo. ¿De qué grupo creen que salió este grupo de los 40? De saduceos. Entonces, si vos sos una persona que por lo menos tenés una pizca de temor de Dios, pero hay unos opositores a tu movimiento, y de entre tu gente aparecen unos tipos guerrilleros, tipos sicarios, estos son como sicarios. Este tipo de plan es el plan que utilizaban los sicarios. Los sicarios venían así y esperaban cuando querían asesinar a alguien y venían así escondiditas y ahí ¡zas! Le mataban y ¡pum! Rajaban. Esta es una acción sicaria. Ellos están planeando ahí, vamos a cometer un asesinato, tráiganle, ¿qué le dicen? Vamos a ver qué es lo que le dicen. Eran más de 40, versículo 13, los que habían hecho esta conjuración, o sea, este compromiso, los cuales fueron, fíjense lo que dice ahí, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿A quiénes fueron? A los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces vos siendo un líder religioso, sacerdote del pueblo, ¿cómo vas a tomar esta palabra? ¿Qué están pensando, hermano? Eso es un crimen, es un delito. Está bien, muy bien. Dios los bendiga. Bendición, bendición. Sí, están consintiendo en esto. ¿Ustedes qué creen?
La mayoría de los movimientos que su organización tiene mucho poder, tienen ese pensamiento. Sí, hermano, proceda nomás, pero que nadie se dé cuenta. Son capaces de llegar a esto. Cuando vos estás tocando su interés, son capaces de llegar a esto. De transmitir el odio en los feligreses para que quieran hasta matar a esa persona. Así son capaces. Por eso hay que cuidarse de esta gente. No hay que también entregarse. Sí, mátame, moriré por el amor de Cristo. No, Pablo no se entregó así. Pero vemos también que Pablo tampoco podía hacer nada. Mientras estaba tramando este plan, Dios como que le dijo a su sobrino, fulano, andate allá, da a caminar por acá. Dios le dijo, o él nomás quiso caminar por ahí. Dios le movió. Dios está cuidándole a su siervo que está predicando su palabra. Aunque todos están contra de él, aunque todos están planeando su muerte, planeando cómo vamos a eliminarlo, cómo vamos a sacarle de la carrera, sacarle del juego. Dios está buscando cómo protegerlo. Igual que a David. Mientras Saúl planeaba cómo matar a David, Dios planeaba cómo protegerle, cómo cuidarle. Así estaba ocurriendo. Versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Este es un trabajo de sicario, asesinato. Esta charla está surgiendo entre narcotraficantes, mafiosos, la mafia china. Así entre ellos esta charla. ¿Entre quién está surgiendo esta charla? Entre sacerdotes, de religiosos, los hombres que están, que oran en las plazas, que se jactan de servir a Dios, entre ellos. Por eso, esa es la mentalidad que tienen todas las personas que así aparecen. Aparentemente están muy fieles, pero en las reuniones secretas tendría que tener vergüenza estos para decir Dios o pueblo o lo que sea. Versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Quiere decir que la familia de Pablo, por lo menos su sobrino, estaba ya pendiente de él. En la Biblia no aparece parientes de Pablo, más que en este texto. No sé si ustedes conocen alguna otra parte donde no aparece. Pero podemos ver que su familia al final viene por lo menos a verle en la cárcel, a visitarle. Entonces puede ser que la familia también haya entendido. Si su sobrino estaba por ahí, estaba pendiente de él, estaba cuidándole en ese punto. Pero esto es una cosa que Dios permitió también. Justamente este hombre escuchó, este joven, creo que es un joven, escuchó este comentario. Y miren lo que dice. Fue y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven, acá está que es joven, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole la mano, retirándole aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos, y acá vamos a quedar un ratito otra vez, porque muchas veces en la Biblia dice los judíos, y nosotros automáticamente, ¿qué pensamos? Todos los judíos. Pero ya, estamos leyendo ya antes qué ocurrió, qué debate hubo, qué pelea hubo. Podemos saber exactamente quién es judío, de qué línea de judío eran. Judíos saduceos, judíos gobernantes, judíos que estaban viviendo del pueblo, lucrándose del pueblo, sirviéndose del pueblo. Esos judíos eran, así podemos entender ahora. Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta cerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Así le avisan a este tribuno. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese
que le había dado aviso de esto. ¿Sabe? Por favor, no le avises a nadie. Todo acá parece como tipo complot, ¿no? Como servicio secreto, algo así. Pero, ¿quién cree usted que está manejando todo este servicio secreto? ¿Quién es la agencia principal? ¿De qué agencia? Agencia de Dios. Dios tiene también su espía. Así como estos saduceos están planeando algo macabro, Dios también envía sus espías y hace también sus planes secretos para proteger a su siervo. Así es. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. ¿Cuántos soldados? 200. Y 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. O sea, se puede decir casi 470 soldados. Qué importante era Pablo. Qué importante. Pablo, ¿en qué condición estaba? Él solamente fue a ofrecer sacrificio en Jerusalén conforme a la ley. Él nunca estaba planeando que 200 soldados le custodien, que se haga todo un tumulto, que la ciudad esté todo ahí, que la agencia de espías de Dios esté todo en movimiento ahí, envíen acá, envíen allá, comuniquen acá. Nada. Él solamente quería ofrecer sacrificio. Y por el problema que hubo, quiso testificar su conversión. Él solamente estaba hablando lo que Dios puso en su corazón, pero se estaba creando todo un movimiento grande a su alrededor, que iba a culminar con su viaje a Roma. Todo era plan de Dios. Versículo 24. Y que se preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador hasta la ciudad de Cesarea. Ante el gobernador le van a llevar. Se dan cuenta que Pablo va ascendiendo de jefe, ahora va a ir ante el gobernador de esa región. Y miren que por lo visto Lucas era una persona que le interesaba que la información llegue precisa. Se conocen esta clase de historiadores, tienen que conocer. Entonces consiguió la copia de la carta que este tribuno le envió al gobernador. Eso es muy importante. Por lo visto era ¿cómo se puede decir? Un escritor de buen nivel. De nivel profesional. Dice, versículo 25, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Claudio Lisias es el nombre del tribuno. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito, fíjense lo que dice acá, ningún delito digno de muerte o de prisión tenía él. Pablo no tenía ningún delito. Según la ley del hombre, no tenía ningún delito. Y según la ley de Dios tampoco. Entonces, ¿por qué estaba en la cárcel entonces? Porque Dios quería. Simplemente porque Dios quería. Pero al ser avisado de las acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Esta es la carta que le envió el tribuno al gobernador Félix. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Le traen ahí a Pablo. Este es el prisionero que estamos trayendo. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que les custodiasen en el pretorio de Herodes. Es puro relato. Entonces, ahora Pablo está otra vez prisionero, preso, pero él es culpable, él tiene alguna culpa. Según el tribuno, él merece estar preso. Prácticamente, ¿por qué le están enviando entonces al gobernador?
¿Por culpable o por protección? A él le están protegiendo. Y no solamente por eso, sino que Dios tenía un objetivo a través de toda esta situación. Para terminar, quiero leer Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Para que podamos darnos cuenta que las cosas que ocurren en nuestra vida, para nosotros puede ser desgracia, ¿no? Puede ser fracaso. ¿Por qué? Pero para Dios es plan maravilloso. Y Pablo después entiende eso ya cuando está acá cuando le escribe la carta a los filipenses. El capítulo 1, versículo 10 vamos a leer. 1:10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, estando en la cárcel, sin esperanza, solo, triste, abandonado, Pablo está escribiendo que quiero que ustedes sepan que todo lo que me ocurrió más bien es para que venga beneficio, no es maleficio, beneficio, y para que el Evangelio crezca más grandemente. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Dónde es el pretorio? Donde ahora él está siendo preso. Ahí cuando le llevaron preso junto a Félix gobernador, ahí comenzó a arrancar la aventura de Pablo. Ahí ya la noticia llegaba de todas partes. Pablo está preso, Pablo está preso. ¿Por qué? Todos querían saber. Está preso Pablo, está preso Pablo. ¿Ustedes creen que ahí ya todo el mundo en todas las regiones donde Pablo estuvo, empezaban a poner atención ya en él? Y empezaban a aceptar también lo que él había enseñado. Y empezaban a querer saber todo lo que estaba ocurriendo. Eso era una gran noticia. Pablo está diciendo así. Y la mayoría de los hermanos, versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ya que Pablo está preso por el Evangelio, por la palabra de Dios, no vamos a callar nosotros. Cuando lo que querían ellos que sea al revés. Si Pablo está preso, mejor vamos a tener miedo, vamos a callarnos. No, al contrario, ellos se atrevían a hablar más fuertemente. Así es. ¿Qué estaba predicando Pablo? La restauración del reino. O sea, se puede decir, Pablo estaba compartiendo el regreso del rey verdadero. Estaba compartiendo el futuro gobierno del que realmente creó todas las cosas. Entonces, ¿eso a quién le molestaría? Supongamos que nosotros estamos hablando, dentro de unos años el verdadero partido gobernará y este partido caerá. El partido que está acá nos va a odiar. Si nosotros estamos predicando sobre un gobierno que va a venir y va a destituir a este gobierno, y a todos los que han apoyado a este gobierno les va a sacar su cargo, les va a dejar fuera. Entonces, ¿cómo creen ustedes que este gobierno, este sistema nos va a tomar a nosotros como su enemigo? Así es. Entonces, eso es lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, su situación, su sufrimiento hizo que el Evangelio se extienda más fuertemente. Hoy hasta aquí vamos. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos tres? Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46